Me puse para grabar. Bueno, en un ratito arrancamos, Lourdes, unos 5 minutitos, así esperamos que se sumen algún compañero más. A ver en la sala, si tenemos, sí, está Patricia para unirse. Bueno, esperamos un chiquitín. Hola Patricia, hola Romy, hola Cintia, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola está? Patricia, buenas tardes. A ver, le voy a subir el volumen. Ahí estamos. Vamos a esperar un chiquitín más, por si se suma algún compañero más y arrancamos. ¿Les parece? Sí, no hay problema.
Bueno, siendo 19:06, a ver si queda alguien en la sala de grupos. Me fijo y arrancamos. Estamos Romy, Patricia, Lourdes y Cintia. Bueno. Lo ponemos para compartir. Compartir la clase 6. Presentarla. Bien. Bueno, hoy, en consonancia a lo que venimos viendo, ¿lo ven, no? ¿Lo ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien y se escucha bien. ¿Cómo, Patricia? Que se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Entonces, damos inicio, porque es largo y quiero que lo veamos todo. Bien. Organización interna de las dependencias judiciales. Ustedes hoy estuve mirando los trabajos, corregí varios, corregí todos los que tenía. No sé si alguno entregó, fue temprano que lo hice. Lo que habíamos hecho con la inteligencia artificial, el cuadro comparativo entre la justicia de la provincia con de cada una de las jurisdicciones de donde son ustedes, de las provincias de donde son ustedes, y la justicia nacional. En consonancia con eso que ya vimos, yo tengo apagada la cámara, estoy mirando, no sé por qué razón. Esperen un segundito que voy a intentar, así me ven. Iniciar video. No sé si tengo mala calidad, porque cuando tengo mala calidad de imagen se me apaga sola. Bueno, entonces, en consonancia con lo que veníamos viendo, ahora vamos a hablar de cómo están compuestas o conformadas las dependencias judiciales, ¿sí? De lo que estuvimos ya mirando. Están integradas por juzgados, tribunales, las cámaras de apelaciones, asesorías, defensorías, fiscalías. Bien, en todas ellas hay funcionarios que integran estructuras jerárquicas con distintos cargos y obviamente que todos esos cargos tienen distintas responsabilidades y realizan diferentes actividades, diferentes tareas, ¿no? Acá yo les comparto que vamos a trabajar con una muestra, me adelanto, de un juzgado civil y comercial, ¿sí? Ese va a ser nuestro caso testigo, digamos. Entonces, en un juzgado, la máxima autoridad que existe es el juez, ¿sí? Este juez, esperen, que estoy desplazando, ustedes no lo ven, pero yo sí, me molesta ahí. Este juez es la autoridad máxima del juzgado y es el que ejerce el poder jurisdiccional del Estado, ¿sí? El Estado lo coloca en ese lugar para hacer qué. Ahora vamos a ver qué hace. Nosotros ya veníamos hablando un poquito de cuáles eran las actividades y bueno, es la de resolver conflictos entre las partes, ¿sí? Entonces, una resolución de ese mandato que le da el Estado realiza o dicta sentencias, ¿sí? Que están fundadas en el derecho, ¿sí? Y que deciden sobre el fondo del asunto en cuestión. Y también hace autos que son pronunciamientos, o sea, también realizas sentencias o autos, ¿sí? Se llaman así, autos, que son pronunciamientos que deciden fundamentalmente también sobre cuestiones que no son de la importancia de las sentencias, es decir, en la sustanciación de ese conflicto hay que ir resolviendo cuestiones y bueno, para eso están los autos.
que sirven para eso, para pronunciamientos sobre determinadas cuestiones que ocurren dentro del proceso, con el fin de continuar en ese proceso hasta llegar a una sentencia, ¿sí? Que es fundada y le pone fin a la cuestión planteada, ¿sí? Al conflicto planteado. ¿Me siguen? Bien, eso es lo que hace el juez. Bueno, el secretario también es un funcionario muy importante, es un funcionario público, al igual que el juez, tiene que ser abogado, igual que el juez, y tiene categoría como personal jerárquico, ¿sí? Eh, este secretario tiene una, es la mano derecha del juez, ¿sí? Tiene una tarea similar a la del juez, lo que pasa es que él no firma las resoluciones, ¿sí? O las sentencias. Pero, ¿qué hace? Hace los proyectos de todas esas resoluciones. Generalmente las escribe él, el juez resuelve, hace un borrador y el trabajo lo realiza el secretario, ¿sí? Por eso es el secretario del juez, ¿sí? Entonces acá, como yo les había puesto a ver en la clase, es de categoría, personal jerárquico, hace las resoluciones que el juez revisa, corrige y luego firma, ¿sí? Es nombrado por la Suprema Corte a propuesta del juez o el tribunal colegiado, en caso de que va a trabajar para una cámara, ¿sí? Si es secretario de un juez, lo propone un juez. Ahora, si es secretario para una cámara, el tribunal, o sea, los tres jueces de la cámara pueden proponer diferentes personas, ¿sí? Para el cargo de secretario. Las funciones del mismo se desprenden de los artículos 38, 124 primer párrafo, 125 inciso 5, 128, 129 inciso 3 y 137 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? El 109, el 110 de la Ley 5177, que es la del ejercicio y reglamentación de la profesión de abogado y procurador, el 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 de la resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el 854/73, esa es la resolución, así se las denomina, 854/73, y artículo 17 del acuerdo 1860 y cuarto del acuerdo 2514. Bueno, acá para no marearlos mucho les voy a decir que la Suprema Corte puede hacer resoluciones o acuerdos o sentencias, ¿no? Bueno, en esta cuestión nosotros acá tenemos al final de toda la normativa que tiene que ver con la figura del funcionario público del secretario, tenemos que hay varios ordenamientos y reglamentos que se refieren a él. Como por ejemplo dijimos el Código Comercial, perdón, Civil y Comercial, eh, la reglamentación de la ley de ejercicio del abogado y del procurador y resoluciones y acuerdos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué les pongo los artículos y la ley? Por lo que hablamos la otra vez, para que se vayan familiarizando con estas cuestiones que las van a ver todo el tiempo, ¿sí? ¿Esto ustedes qué pueden hacer? Pueden ir y buscar algunos de esos artículos y leerlos, pueden guardarse este material para cuando lo necesiten y entonces ahí sí saben que existe un ordenamiento en donde nombra la figura del secretario, por cualquier razón que le necesiten, ustedes ya tienen el conocimiento de que hay un ordenamiento jurídico, o varios de ellos, en donde está, está, está reglamentado las labores y las funciones que tiene el secretario, ¿sí? Más que nada por eso. Pueden hacer ambas cosas, pueden hacer una de ellas, lo que ustedes consideren. Obviamente que yo jamás les voy a preguntar, porque ni yo lo sé, vieron que yo los leí, cuáles son estos artículos o estos acuerdos. Es muy difícil acordarse de todo sobre todo de los números, o menos para mí es muy complejo. Tiene que ser alguna ley o algún
artículo que use todo el tiempo, entonces sí, las nombramos como, por ejemplo, la 24476 en, en derecho provisional es la ley de una moratoria, entonces la nombramos el artículo 3 de la 24476. Tiene que ser algo así, o la 24441 o la 14346 o así, que uno la trabaja todo el tiempo como abogado, ustedes como asistente, entonces ya después se las aprenden. Pero esto que uno ve esporádicamente, yo lo veo cada año cuando doy la clase, les digo la verdad. Entonces, eh, es importante saber que existe, es importante saber cuáles son los artículos, eh, es importante leerlo al menos una vez, yo lo he hecho para hacer la clase, para saber de qué trata, pero no es algo que tengan que ir mañana a leerlo, ¿sí? Bien. Con esto, aclaro igual que en la clase anterior, que los pongo para que se familiaricen, pero no para que lo estudien, ¿sí? Bien. Otro, eh, no, otro no, es el mismo, porque es el jefe de la secretaría, o sea que el secretario también es jefe de la secretaría del tribunal, porque puede tener dependientes esa secretaría, que de hecho las tienen. Entonces, en el tribunal donde el secretario se desempeña, también es jefe de la secretaría, ¿sí? Entonces, ¿qué tarea hace, además de la de ser la mano derecha del juez y hacer los proyectos de resoluciones? Se desempeña en el tribunal eh, con el control de los auxiliares y los otros empleados administrativos que tiene el juzgado, ¿sí? Entonces cumple la función de jefe de esa secretaría y maneja todo lo relativo a su secretaría dentro de ese juzgado. ¿Por qué hablo de su secretaría? Porque hay juzgados muy grandes que tienen varias secretarías, ¿sí? Entonces, tengan presente que en juzgados pequeños puede haber un secretario, dos auxiliares letrados, dos o tres empleados. En tribunales y en juzgados. En lugares donde es enorme el juzgado o el tribunal, hay varias secretarías con varios auxiliares, con varios empleados. Esto obviamente es de acuerdo a la tarea y, y al cúmulo de causas que tengan las distintas jurisdicciones. No es lo mismo la ciudad de Trenquelauquen que el Departamento Judicial de Trenquelauquen, que nuclea varios partidos de la provincia, que San Isidro, el Departamento Judicial de San Isidro o el Departamento Judicial de La Matanza. No es lo mismo porque ustedes imaginan que la población de esos dos departamentos judiciales, que a su vez nuclean varios partidos, imaginen la cantidad de gente que vive ahí, la cantidad de causas que se manejarán a diario. Obviamente que este caso testigo de este juzgado puede ser uno de La Matanza, ¿sí? Un juzgado civil y comercial de La Matanza. Acá en Trenquelauquen, en el Departamento Judicial de Trenquelauquen, existen dos juzgados civiles y comerciales, nada más que dos, ¿sí? Creo que cada uno tiene una sola secretaría. No estoy del todo segura si algunos de ellos tienen dos secretarías, pero son ciudades pequeñas, muchos partidos, las nuclea, pero no es tan grande en cuanto a población y a territorio, sí, pero a población no es tan grande como las dos que le nombré, San Isidro o La Matanza, ¿sí? O La Plata, imaginen un tribunal de La Plata. Bien. Además, ¿qué hace este jefe este secretario, este jefe de secretaría, que es el mismo secretario? Es el responsable, porque todo cae bajo su responsabilidad. Como el juez es el responsable total del juzgado, el secretario es el responsable fíjense qué responsabilidad abarcativa tiene. Los materiales y bienes de la secretaría, expedientes, papeles, estanterías, teléfonos, etcétera. Toda la cuestión electrónica, todo esto cada vez se complejiza más. Porque ahora no solo están los viejos expedientes en papel que se van digitalizando, sino todo lo digital.
¿sí? Que se guarda, que se archiva, obviamente. Los expedientes tienen que tener un soporte de archivo similar al que tenemos nosotros en los estudios jurídicos, ¿sí? Que son documentos públicos. Debe conservarlos en buen estado, respondiendo por su extravío o destrucción, ¿sí? Ojo, esta responsabilidad es enorme, ¿sí? Lleva ciertos libros bajo su cuidado. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el de detenidos, el de autos de sentencia, porque todo esto lleva un registros especiales, ¿sí? Que él es el responsable de que esos libros estén foliados, estén firmados, estén conservados, que no tengan tachaduras, que se entiendan, que no se pierdan, perdón. Eh, ¿Se entiende la responsabilidad que tiene un jefe de secretaría? Bien, además, estos secretarios producen informes de las estadísticas y cualquier otro que se les sea requerido por el juez o la Suprema Corte. Por ejemplo, es muy común que un secretario haga a fin de año como un cierre con un informe de estadísticas de, no sé, cuántas causas de homicidio ingresaron, cuántas causas se resolvieron, cuántas causas no, cuántas causas de robo. Bueno, pongamos que esto es dentro del Ministerio Público Fiscal. En un juzgado civil y comercial como que nosotros estamos viendo, le pueden pedir estadísticas de cuántas sucesiones ingresaron, cuántas se despacharon, cuántas se resolvieron, cuántas se terminaron, cuántos desalojos. Esto lo puede pedir el mismo juez como para llevar un criterio de cómo funciona el juzgado, si está resolviendo, si han tenido conflictos, si le falta personal. Bueno, un montón de evaluaciones que puedo hacer o directamente lo puede pedir la Corte y obviamente lo pide al juzgado y el juez lo eleva al secretario y le dice, bueno, tenemos que responder, tenemos 15 días para hacerlo, así que vamos a recolectar pruebas. Obviamente que, como saben que esto pasa y se hace así todos los años, eh, ese archivo que el secretario tiene ya está preestablecido, preordenado y tienen los programas como para hacerlo. Pero bueno, es una tarea que requiere, eh, que tiene seguramente plazos, que hay que pedir prórrogas si no llegan con el plazo establecido. Bueno, esas cuestiones. Em, Bien, algo más importante acá, bueno, la foliatura, observación, todo eso ya lo dijimos. De todos los libros y todos los registros le corresponde a él. Además deberá procurar que la atención al público sea inmediata y correcta, da fe de las actuaciones judiciales cumplidas en términos, actas, por ejemplo, claro, eso también. Muchas veces en la tarea cotidiana se requiere la presencia, por ejemplo, nosotros los abogados presentamos pruebas en originales, ¿no? Entonces se pide que se certifique la copia en la secretaría y que se devuelva, ¿sí? Entonces, el secretario tiene la obligación de dar fe de que el original y la copia son iguales, por eso dice que tiene fe pública, ¿no? Eh, y que da fe, no dice fe pública, da fe de las actuaciones judiciales cumplidas. Eh, y luego hace el registro, ¿sí? Tal día, con fecha tal, en tal horario, se presentó el doctor tanto a realizar la actuación de certificación de determinada cuestión, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos a otro funcionario, que también es un funcionario que tiene que ser abogado, también es personal jerárquico y también tiene muchas responsabilidades en su actuación, que es el auxiliar letrado, ¿sí? Tiene un nivel menos que el secretario en la jerarquía, digamos, laboral, es quien lo auxilia y el que colabora con las tareas propias de la secretaría. Muchos de esos auxiliares luego ascienden y se transforman en secretarios, ¿sí? Eh, Volvemos a lo mismo. Hace proyectos de resoluciones que el juez revisa, corrige y luego firma.
Fíjense que esa actividad también era del secretario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchos casos, o muchos expedientes, estos auxiliares letrados colaboran con el secretario en estas tareas, ¿sí? Eh, bien, se nombra también de la misma manera, o sea, a propuesta del tribunal o el juez, y obviamente la decisión final la tiene la Suprema Corte para entregar el cargo. Bien, jefe de mesa de entrada, ser encargado de la custodia de los expedientes y de su guarda en las casillas. Este es otro, ¿no? Otro funcionario, perdón, no lo aclaré. Jefe de mesa de entradas. De las casillas según el tipo de procesos. En mesas de entrada se atiende al público, se exhiben los expedientes, se reciben escritos, cédulas, mandamientos, oficios, testimonios y exhortos. Hoy en día todo eso es digital, pero ¿quién lo hace? El jefe de mesa de entrada y la mesa de entrada, ¿sí? Hay muchas mesas de entrada que tienen un solo jefe y también es el empleado. Hay otras que tienen 2, 3, 10, depende nuevamente el tamaño que tenga el juzgado o el tribunal. ¿Qué más hace? Bueno, se atiende al público, se sellan y se ingresan todas las presentaciones que se realizan, entonces las pasa a confronte, según la pieza que sea, o a la firma del juez o del secretario. Eso se llama eh, pasadespacho o pasaletra. Es muy común, ustedes luego que empiecen a trabajar en un juzgado o en un estudio jurídico, se van a familiarizar con estos términos. Porque si el abogado te pregunta, la presentación que hicimos en el expediente 1444/20, ¿en qué estado está? Pasó a letra, ¿sí? Entonces, cuando pasa a letra, quiere decir que tiene resolución, que ya en la mesa de entrada figura una resolución, un auto que emitió el juez o el secretario, quien le toque, ¿no? Si es una cédula, quizás la firme el secretario. Si está a despacho, significa que está fuera de letra, es decir, no tenemos conocimiento de qué se resolvió, ni lo podemos ver, ni lo podemos pedir, ¿sí? Porque si fuera presencialmente y vamos al juzgado como era antes, te dicen está fuera de letra, es decir, yo no puedo acceder a ese expediente. Ahora, si está en letra, sí lo puedo pedir. Y en la cuestión del expediente virtual con las mesas de entrada virtual es lo mismo. Si el expediente está en letra, lo voy a poder ver. O sea, es pública la resolución. Salvo que tenga algún pedido de que sea reservado. Y cuando es reservado, uno tiene acceso privado para verlo. Pero está en letra, ¿sí? Está en letra para el abogado que está autorizado a verlo. O si está a despacho, significa, se le pone a despacho, el estado, cuando entras a la MED, entonces significa que está para resolver, ¿sí? O ha sido enviado para una vista, o si es puede ser un oficio o una cédula, se está diligenciando, pero siempre está fuera de letra y yo no lo puedo ver, está a despacho. Fuera de letra o despacho serían lo mismo. ¿Sí? No los quiero enroscar con esto, pero bueno, es vocabulario de la práctica común, que luego lo van a aprender, obviamente. Es bueno que lo sepan. Bien, yo creo que de acá las cédulas, mandamientos, oficios, testimonios pasan a confronte. Ahí está, a confronte quiere decir que entran a despacho y se miran si están bien, y en algunos casos a la firma del juez o del secretario, depende de quién lo haga. En mesas de entrada también se anota el préstamo de los expedientes a los profesionales una vez autorizado el mismo por el secretario. El jefe trabaja con dos auxiliares, artículo 51, acuerdo, bueno, esto es lo ideal, en algunas no existen eh, estos dos auxiliares, hay uno, el otro está sin nombrar, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Oficiales y auxiliares, bien. Este es un auxiliar no letrado, ¿sí? Y este es un oficial. ¿Por qué? Porque son empleados administrativos, ¿sí? No tienen el título de abogado.
por eso no son auxiliares letrados, ¿sí? Son empleados administrativos designados por la Corte Suprema de Justicia a propuesta del juez, ¿sí? Siempre el juez o el tribunal, en caso de que sean varios jueces, es el que toma una decisión y propone, ¿sí? El jefe de mesa de entradas cumplirá con el auxilio del o de las personas que se asignen sin perjuicio de la colaboración que le sea solicitada por el secretario en cada caso. Las siguientes funciones. Bien, hay las funciones de la mesa de entradas, el jefe de mesa de entradas. Cuidar el orden, conservación de los expedientes, libros y toda documentación correspondiente a la mesa de entradas. B, signar con sus iniciales los cargos puestos a toda representación en secretaría para su posterior autorización por el secretario o por el oficial. Esto quiere decir, los cargos son el sellito de inicio de cada una de las presentaciones que realizan los abogados. Esto ahora es digital, pero antiguamente había un sello o había un timbrado que era electrónico, entonces vos presentabas el escrito, la persona que lo recibía en la mesa de entrada lo sellaba, lo timbraba, perdón, tiqui, tic, entonces ahí ya quedaba estipulado por la maquinita la fecha, la hora, y él tenía que firmar eh, el ingreso, digamos, el cargo se le llamaba de ese escrito. Entonces hacían los escritos en doble ejemplar. Vos te llevabas uno y él se quedaba con el otro. Los dos tenían que estar timbrados al unísono y los dos tenían que tener el sello y la firma del jefe de la mesa de entrada que lo recibía. Hoy es digital. Queda en el soporte, en el registro digital del expediente, queda la fecha de que lo presentaste, pero la fecha en que el jefe de mesa de entradas lo ingresa al juzgado es la fecha de cargo de inicio, digamos, del recorrido de ese escrito, de esa presentación dentro del juzgado, ¿sí? Después lo vamos a ver porque este, en una clase tenemos reservada para la mesa virtual. En la mesa queda, cuando vos lo presentás, tenés unos minutos como para darlo de baja, si te equivocaste, si lo mandaste sin filmar, bueno, te podés advertir un montón de errores ahí en el momento, lo das de baja. Y el estado ese se llama anulado, creo. No me acuerdo, creo que es anulado. Pasa muy rara vez. Si no, queda como pendiente, ¿sí? Entonces, uno lo envía a través de la, de, de la mesa virtual, del dispositivo, del token, de las notificaciones electrónicas, y queda con el estado pendiente. Al otro día, o cuando lo recibe el juzgado, generalmente es al otro día, eh, queda en estado de recibida, ¿sí? Entonces, yo ya sé que ese que estaba en estado pendiente ya quedó recibida. Cuando voy a verlo a través de la mesa virtual, que es otro dispositivo por el que puedo ver los expedientes, está fuera de letra, está a despacho, ¿sí? Entonces ahí pasa un tiempo, unos días, una semana, lo que lleve, digamos, el, la resolución de lo que solicité en el escrito y luego sale a letra, ¿sí? Entonces hay que tener presente los dos dispositivos con los que estoy trabajando de manera electrónica, digital. Por un lado, el soporte de presentaciones electrónicas, que se hace a través de la firma digital y del token. Yo ya les estuve hablando, me parece, en la primera clase de él. Se los voy a mostrar. Es como un pendrive donde, ¿ven? El dispositivo criptográfico donde está mi firma digital. Bueno, con este yo hago el ingreso de la presentación judicial y puedo chequear si salió, cómo salió, si lo recibió el juzgado. Y luego está la mesa de entradas virtual, igual que esta, porque antes la mesa de entrada eran los juzgados, donde estaba el jefe de mesa de entrada.
hoy siguen estando y se ocupan de manera digital de recibir todas las presentaciones y ponerle los cargos, o sea, la fecha y la hora en que ingresó al tribunal. ¿Y por qué es tan importante la fecha y la hora en que ingresó al tribunal? ¿Qué creen? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Hola, ¿están ahí, chicas? ¿Alguna tiene idea o no se dan cuenta? ¿Por qué es importante la fecha y la hora? Ah, yo les mostraba el dispositivo criptográfico y no está la cámara apagada nuevamente. Yo como no la veo, estoy compartiendo pantalla. Perdón. Eh, no me doy cuenta si anda o no anda y se me desconecta. Este es el dispositivo. Creo que yo se los había... ¿ven? Es como un pendrive. Es el de la firma criptográfica que lo colocas en la computadora y haces las presentaciones en la, este, ay, no me sale, el soporte de presentaciones judiciales, ¿sí? Bueno, les digo, la fecha y la hora es importante porque todas las cuestiones judiciales en los expedientes tienen plazos, ¿sí? Que hay que cumplir, ¿sí? Tenés 3 días hábiles, 5 días hábiles, 10 días hábiles, ¿sí? Entonces, mm, la notificación y la presentación de los escritos, todo tiene plazo, ¿sí? No se puede dilatar in eternum algo porque te pueden plantear la caducidad de la instancia, entonces vos perdés el derecho, o sea, no te podés colgar en derecho con algo, ah, lo presento la semana que viene, la otra no. Generalmente todo tiene plazo, ¿sí? Y todo depende de cuándo me notifico. Yo me notifico cuando me llega la cédula al domicilio electrónico o los días de nota, ¿sí? Los días de nota están estipulados que son al día siguiente de la presentación de la resolución, ¿ven? Ahí se me apagó la cámara, de la resolución judicial, pero me sale un cartelito que me dice que no tengo internet. A ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, se escucha bien y se ve bien. Yo por lo Bien. menos. No se corta, ¿no? No, Bien. no, para nada. Voy a dejar la cámara apagada porque me quita, cada vez que la prendo me sale el cartelito de que no tengo buena señal. No se extrañen que se corte, porque me ha pasado, ¿sí? No se me vayan porque intento conectarme nuevamente, ¿sí? Si se llega a cortar, me esperan un chiquitín y nos comunicamos a través del teléfono generalmente. Bueno, entonces, sigamos con lo de los plazos. Los días de nota son días estipulados para tomar conocimiento de las resoluciones judiciales que se notifican por nota. Ya lo vamos a ver esto igual. Hay resoluciones que se notifican sí o sí por cédula, entonces quiere decir que hay una actividad eh, previa del juzgado o del abogado que tiene que notificar determinada cuestión a la otra parte para que quede notificado, ¿sí? Y por otro lado, hay resoluciones que se notifican por nota. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como asistentes jurídicos de un abogado? Llevar muy, pero muy ordenadamente la gestión de cada uno de los expedientes dentro del tribunal, ¿sí? Nosotros dentro del tribunal no tenemos injerencia, pero sí podemos conocer estas cuestiones. Sabemos que el el jueves, porque el miércoles es el día de nota, entonces el jueves yo sí o sí tengo que verla, y el viernes es otro de los días de nota, entonces el lunes yo sí o sí, porque es el día siguiente, tengo que procurar y ver
qué movimientos tiene el expediente, ¿sí? Si hubo alguna presentación, si hubo alguna resolución. Por ahí no pasa nada, no hay nada, seguimos, pero tener en nuestra agenda el recordatorio que nos diga, ojo, hoy es día de nota, hoy es día de ver, ¿sí? Bueno, antiguamente se dejaba escrita, firmada, cuando era todo en papel, que habías tomado nota, entonces vos ya estabas notificado de ese movimiento en el expediente, ¿sí? Y hay otras notificaciones que te llegan la notificación y cuando la abrís dentro del dispositivo electrónico, quedas notificado automáticamente. Y estas notificaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque corren los plazos, ¿sí? Si vos no te notificás, no corre ningún plazo. Si vos no abrís la casilla y no quedás notificado, no corre el plazo para contestar lo que tenés que contestar. Por ejemplo, si en esa cédula te informan que se dictó sentencia y la resolución afecta a nuestro cliente, tengo que apelar. Entonces, si me notifico, tengo que tener presente que voy a tener 3 o 5 días o 10 días, depende del proceso, para hacer la apelación. ¿Sí? Bien. Es a modo de que más o menos comprendan por qué es tan importante ese cargo con esa firma, con esa fecha, con esa hora. Es muy, muy importante. Y los vencimientos, por ejemplo, si se vence hoy a las 8 de la mañana, siempre el juzgado da 2 horas es la hora del vencimiento de días hábiles, se cuentan así por días hábiles. El juzgado abre a las 8, de 8 a 1, y 2 horas de gracia. Entonces, si yo no lo pude presentar el día que se vencía, tengo que tener presente que tengo 2 horas del día siguiente para presentar. ¿Consejo? Jamás, pero nunca, de los jamases, esperar el último día. Jamás, ni por ninguna razón, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque ese día o no tenés la impresora, o no tenés internet y no podés cargar el escrito, o te pueden pasar 20 cosas. Si te rompió el auto, no llegas al estudio, lo que sea. ¿Y qué pasa? El cliente, tu responsabilidad, pierde un derecho. ¿Sí? Si no apelás, pierde el derecho. La apelación es presentada fuera de término y no es tenida en cuenta. Imaginen, eh, del estudio los echan. El abogado los va a echar si era su responsabilidad, ¿sí? Porque a mí jamás me pasó. A muy pocos abogados esto le puede pasar. ¿Pasa? Sí, puede pasar, pero es una vergüenza, ¿sí? Eh, yo jamás, nunca jamás, juego con los plazos, ¿sí? Si hay que presentarlo, son 3 días, al día y medio, hacelo, presentalo, listo, ya queda, te queda presentado en plazo, no te lo pueden rechazar nunca, ¿sí? Lo tienen que sí o sí resolver. Favorable o negativo, bueno, eso después tendrá que ver con cómo fundamentaste y demás, eso después tiene que ver con el criterio del juez, pero que no me quede presentado fuera de término y que sea rechazado por mi culpa, eso sería, hablaría de mal profesional, ¿sí? Una mala praxis jurídica sería. Bien, confeccionar legajos de las causas. Bueno, seguimos con las funciones paralizadas y archivadas. Informar a los litigantes y profesionales respecto del estado y movimiento de las causas. Ahí está. Lo de letra, no letra, con la premura y los tratos debidos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora que es digital, uno puede llamar por teléfono, entonces, si uno está como jefe de mesa de entrada y te pasa el empleado, o estás como empleado de mesa de entrada, ¿cómo te dirigís al abogado? Bueno, es muy importante, ¿sí? No podés tratar de generalmente por más que lo conozcas a la persona, generalmente te tratan con las solemnidades que eh, hoy en día no es tanto, pero antiguamente era doctor, doctora. eh, Hoy en día es un trato de usted con bastantes formalidades. eh, por ejemplo, cuando llamo al juzgado, solicito hablar con el doctor o con la doctora, sea secretario, sea auxiliar, sea quien sea,
y a mí me tratan también con el mismo, se comunicó la doctora Yarza, quiere hablar con la doctora, no sé, González, auxiliar 3 del juzgado, por ejemplo. Escuchas al empleado de mesa de entrada que está pasando la llamada en esos términos, ¿sí? Y si él te tiene que responder por, no sé, porque le pregunto por un expediente que no lo puedo ver y hace 10 días que hice la presentación, ya tendría que estar fuera de letra. Entonces, mire, doctora, por un error ha quedado fuera de letra, pero está en el despacho, ahora se lo pongo público, disculpe, con ese trato. Lo mismo les pasa a ustedes dentro perdón, fuera del juzgado y dentro de los estudios. Ya lo hablamos, ¿sí? El trato eh, tiene que ser siempre trato debido y con cierto profesionalismo, ¿sí? Bien, agregar a la causa respectiva dentro de 24 horas, fíjense el plazo, las cédulas, oficios e informes recibidos por secretaría. Esto a veces no se cumple porque tienen mucha tarea y queda relegado, bueno, ahí lo hacen un poquito después, pero siempre se hace, ¿sí? Cuando comparecen o conocieren un acto irregular, lo comunicarán inmediatamente por escrito al secretario, sí, porque ellos son responsables de todo lo que, por ejemplo, se dan cuenta que falta una hoja en el expediente o que no quedó registrado algún movimiento dentro de la cuestión digital, inmediatamente tienen que dar informes porque son todas cuestiones públicas, ¿sí? Tienen muchísimas responsabilidades en las tareas que realizan. Bueno, ahí dice para la adopción de las medidas del caso, y nuevamente cito el artículo 5.2 del acuerdo 854. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a cambiar de tema. ¿Les quedó claro esto de las funciones? Ahora parece muy engorroso, pero ustedes en el material que tienen cargado en el aula lo tienen por escrito, en bloques, digamos, que hace el juez, que hace el secretario, que hace el jefe de mesa de entradas, que hacen los auxiliares letrados, que hacen los auxiliares y administrativos de los tribunales, ¿sí? Por ahí acá lo fui discriminando como para que quede el video, incluso con letra muy grande, como para que quede en el video. Pero no es tanto y está muy estipuladito cada una de las actividades. Bueno, ahora vamos a la selección de los jueces y la imparcialidad, esto es muy importante, y el Consejo de la Magistratura. Vamos a ver qué hace ese órgano. Bien, a ver qué hora es. Ah, re bien. Pensé que era más tarde. Bueno, entonces tenemos que, en relación a la designación y remoción de los jueces, eh, por estos actos, o sea, la designación y la remoción, intervienen otros órganos y poderes del Estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que por el principio de división de poderes y el control mutuo que tienen los distintos poderes del Estado, que se hacen control, tienen eh, eh, estos poderes, ¿no? El poder de control. Entonces, en la designación y en la remoción de los jueces intervienen los otros poderes del Estado, que ya sabemos que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son los tres poderes que integran el Estado y que además son independientes, pero entre ellos tienen un control mutuo, ¿sí? El principio de división de poderes dice que son independientes. Ahora vamos a ver por qué ese control. Entonces, los jueces se seleccionan en un proceso que comienza en el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Este Consejo de la Magistratura está integrado por varios funcionarios, ahora después los vamos a nombrar, incluso está integrado por abogados. Ahora en un rato vamos a ver cómo está integrado el Consejo y se van a dar cuenta por qué tiene esa integración y para qué. A través, bueno, los jueces se seleccionan a través de los llamados concursos públicos de idoneidad, antecedentes y oposición, por el cual se analizan los antecedentes profesionales y académicos de los candidatos
que cumplen los requisitos constitucionales y los evalúan y examinan en una entrevista personal. Bien. Ahora, de este modo, el Consejo elabora una terna, ¿sí? O sea, 3 candidatos elige, que van a ser los mejores puntuados en ese examen que se hace de idoneidad, y esa terna se eleva, ahí empieza uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo. Bien, entonces, el Poder Ejecutivo, en la justicia provincial, es el gobernador, selecciona un candidato. ¿Sí? El Poder Ejecutivo es el gobernador y los ministros, ¿no? Selecciona a uno. La propuesta del Poder Ejecutivo se eleva al Senado de la provincia. El Senado es otro poder del Estado, es el poder legislativo. ¿Sí? No todo el poder legislativo, porque ustedes saben que está el Senado como Cámara Alta y diputados, los diputados como la Cámara Baja. Bueno, esto va en el Senado, ¿sí? De la provincia siempre, estamos hablando de testigo, era un juzgado provincial. Si es justicia nacional o federal, va a la presidencia, ¿sí? De la nación, al Senado de la nación, ¿sí? Bien, entonces, el Senado provincial debe prestar su acuerdo. El Consejo de la Magistratura, es decir, se tienen que poner de acuerdo si ese candidato es idóneo y ellos lo votan, ¿sí? Hace poco hubo en la Justicia Nacional una cuestión porque están eligiendo a 2 jueces de la Corte, ¿sí? García Mansilla y, ahí no me sale el nombre, y Ariel Lijo, ¿sí? Y uno de ellos tuvo acuerdo, pero el otro no. Bien, no sé si ustedes están al tanto. Bueno, esto es igual, pero a nivel provincial, estamos haciendo un caso testigo. Entonces, a propuesta del Poder Ejecutivo se eleva al Senado de la provincia que debe prestar acuerdo, ¿sí o no? El Consejo de la Magistratura es un órgano que está creado por la Constitución Nacional, perdón, provincial en este caso, que tiene como función seleccionar postulantes a jueces de la provincia de Buenos Aires o de las otras provincias e integrantes del Ministerio Público, excepto a quienes integran la Corte Suprema de Justicia, el Procurador y Subprocurador General, según lo dispone, y ahí les nombro un artículo que lo pueden leer porque el artículo les aclara muchísimo, 175 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El Consejo de la Magistratura se compondrá, y ahí viene cómo está integrado, que yo les comentaba. Equilibradamente, dice. ¿Por qué? Porque estos luego votan y eligen, ¿sí? ¿Qué eligen? A los integrantes del Poder Judicial, nada más y nada menos, con representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados, ¿sí? O sea que también están integrantes de los colegios de abogados. Entonces tiene diputados, senadores, ministros, porque también está integrado por el Poder Ejecutivo, por distintos integrantes del Poder Ejecutivo, y también abogados en la matrícula del Colegio de Abogados, ¿sí? Bien, acá habla de la conformación, que no sé si está así tal cual, tengo dudas. Bueno, con un mínimo de 15 miembros, creo que son más, y tiene su sede en La Plata, y está integrado, ahí está, por 18 miembros. El consejo estará integrado por un ministro, ahí viene cómo lo integran. O me trabajo todo o me falta algo. El otro era 18, 17. El consejo está integrado por un ministro acusados ante el juzgado por los siguientes delitos previstos en el Código Penal. Esta es la recusación, siempre que fueren cometidos por motivos de ejercicio de sus funciones. A, contra la libertad individual, la violación de domicilio, la violación de... Bien, esto no está consecutivo, perdón chicos, ahí falta algo. Si está alterado el orden por alguna razón, esto es cómo se puede acusar a los jueces.
Pero yo quería seguir con lo de eh, el Consejo de la Magistratura. Vamos por finalizado acá, porque está alterado, perdón, el orden. Esto quedó cortado, les pido disculpas, hasta el 19 creo que era. Acá me quedó, si me permiten, voy a ir al material que ustedes tienen. En la, me falta algo acá. Bueno, me pido perdón, pero en la clase también falta. Delitos, incumplimiento reiterado de los deberes. Esto tiene que ver cómo se sancionan los jueces, ¿no? La intangibilidad de las remuneraciones, inmunidad de arresto. Bueno, los jueces tienen ese principio de intangibilidad porque están protegidos. ¿Por qué? Están protegidos con fueros, no pueden ser penados ni juzgados por las resoluciones que ellos tomen, pero sí se puede pedir un juris de enjuiciamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con los delitos que puedan cometer en sus funciones públicas. Todo esto obviamente también pasa por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y por el Consejo de la Magistratura. Por eso al principio decía que tenía tanto en la designación como en la remoción de los jueces, ¿sí? Ustedes van a ver en la clase, pero en la clase también me quedó cortado. eh, Acá, por ejemplo, dice, son igualmente acusables por las siguientes causales, aunque no constituyen delito. No reunir las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo, no tener domicilio real en el partido en que ejerza sus funciones en la medida que esta circunstancia produzca real perjuicio en la administración de justicia, inhabilidad física o mental. Estos no constituyen delitos. Los jueces lo pueden tenerla dentro de las causales, pero no es un delito. Haberse acogido a los beneficios de jubilación o goce de pensión, provincial o municipal, incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos y el desarrollo, estos sí ya son delitos. La intervención activa en las políticas para dar, claro, no pueden ser políticos, ejercer la abogacía o la procuración tampoco, son abogados, pero deben dejar todo vínculo con la profesión, aunque sea en otra jurisdicción, salvo en causa propia, o sea, sí pueden ser sus propios jueces, de la esposa o de los descendientes y ascendientes. Aceptar el cargo de árbitro o arbitrador, contraer obligaciones civiles, bueno, son un montón, esas están en la ley, en el artículo, ahora se los digo. Esas las van a leer si quieren. El artículo 20 de la ley 8085. No es necesario que lo lean. El artículo 21. Intangibilidad de las remuneraciones e inmunidad de arresto. Bueno, ahí está lo que les hablaba. Otro aspecto de la garantía de imparcialidad de los jueces, que constituyen la intangibilidad de sus remuneraciones y la inmunidad de arresto. En ambos casos se protege la independencia judicial y se intenta impedir que los jueces puedan ser presionados o influenciados a través de mecanismos que los obliguen a seguir conductas contrarias a su criterio. En el primer caso, la garantía está expresamente enunciada, bueno, en el artículo, creo que es el
no, 101 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho extensiva a todos los jueces, aunque dependan de la Administración de Justicia Provincial. En el segundo caso se protege la libertad ambulatoria de los jueces mientras estén en sus cargos, lo cual surge del texto de los artículos, ahí está, 74, 97, 185 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿esto qué quiere decir? La intangibilidad de las remuneraciones y la inmunidad de arresto, que no se puede presionar a un juez, porque ¿quién lo puede presionar? El poder, el mismo poder ejecutivo, para que resuelva a favor de alguna cuestión en cuanto a o reducir el pago, o vieron que no pagan, ni siquiera pagan ingresos brutos. Ellos tienen, su remuneración es intangible, no se puede tocar con nada. Y además también tienen la garantía de que no pueden ser arrestados por ninguna decisión que tomen. No sé, cuestiones que les toca resolver sobre cuestiones muy importantes que pueden tener o tocar políticos, jueces, a otros jueces, a otros funcionarios con más poder, ellos no pueden ser enjuiciados o arrestados. Para hacerlo, tienen que demostrar que están cometiendo un delito y solicitar a través del procedimiento que es similar al de designación, a través de el Consejo de la Magistratura, perdón, no me salía, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el desafuero y el iuri de enjuiciamiento, ¿sí? Ha sucedido, ha pasado que han sido destituidos jueces, o se ha pedido la institución y ha sido rechazada eh, por delitos. ¿Recuerdan el caso del juez Fraticelli, que había sido acusado, al final era inocente el hombre, bueno, lo comprobó la justicia, pero había sido acusado de matar a su hija? ¿Recuerdan el caso? La nena tenía alguna discapacidad y apareció asesinada en su habitación. Y bueno, después de un tiempo de muchas pruebas, y se, se pidió el Yuri para el juez, se lo desaforó, le quitó la función de juez y se lo condenó por se lo metió preso, no se lo condenó, porque cuando la condena llegó, se resolvió que era inocente. ¿Sí? El juez Fraticelli creo que era de Rosario, pues. Bueno, vamos a salir de compartir pantalla. Esto último es importante, pero bueno, lo que yo quiero que quede claro es la intangibilidad y la este, prohibición de arresto o la garantía de inmunidad ante el arresto que tienen los jueces por la cuestión de las presiones y la importancia que tienen, ¿no?, en su función, que es la de resolver conflictos que pueden ser de todo nivel y a todo, eh, eh, según la función que cumplan a todo nivel, ¿sí? Que puede ser cuestiones que tengan que ver con simples ciudadanos, como también con presidentes políticos, ¿sí? Si no tuvieran esta garantía, serían blanco muy fácil de presión, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si están ahí, o como no los veo ahora. Sí, sí, estamos. Bien, ahora las volví a ver. Yo necesito salir de compartir pantalla. Después voy a ver ahora, no me doy cuenta si es que quedó cortado o qué me pasó acá. Después cuando termine la clase veo si hay que corregirlo, porque me extraña que este, en en la clase está también igual. A lo mejor me falta alguna hojita y no la estoy viendo. No la tengo impresa. Ay, pero si la tengo acá atrás. Claro, me ha quedado cortado porque acá en la clase la tengo. Ahora me doy cuenta, la tenía atrás, la tengo mal abrochada. Por eso, bueno, ustedes no me ven porque tengo la cámara desactivada. Bien, ya encontré, en la clase está completa,
Bien. Quería buscar acá. El Consejo está integrado por un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Cámara, un juez de primera o única instancia, un miembro del Ministerio Público, 6 representantes del Poder Legislativo, 4 representantes del Poder Ejecutivo y 4 representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Una vez designado, los jueces duran en sus cargos mientras se mantenga su buena conducta y gozan para el desempeño de su cargo de las garantías de indemnidad y estabilidad. Y luego sigue eh, las garantías que protegen la independencia judicial. Y bueno, ahí estaba lo que estábamos hablando hace un minutito, ¿sí? De que le tienen que garantizar estas cuestiones, porque si no serían blancos o sujetos todo el tiempo de presiones, de cuestiones politizadas, y ellos tienen que tener garantía de que todas las resoluciones que ellos tomen, afecten a quien afecten, sean tenidas en cuenta y que no les acarreen a ellos ningún tipo de perjuicios, ¿sí? Que eh, realmente sean independientes en sus resoluciones, ¿sí? Eso es lo que pretende la Constitución Nacional, ¿sí? Es muy difícil de lograr, pero los jueces tienen esa garantía, ¿sí? Esa independencia y esa inmunidad de arresto y esa intangibilidad de su remuneración, ¿sí? ¿Se entendió la importancia de este punto? Porque es como el pilar fundamental en donde se basa eh, el Sí, principio de independencia de los poderes. Si el Poder Ejecutivo pudiera presionar a los jueces del otro poder con alguna suspensión en el cobro de sus saberes, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo es quien determina lo que cobran los jueces, ¿sí? El Poder Ejecutivo administra a través de los presupuestos a los jueces. Y si, por ejemplo, esa intangibilidad de sus remuneraciones no fuera tal, podría presionarlos, ¿sí? No te pago, o no te termino de nombrar, o te eh, creo alguna causa para arrestarte y sacarte del medio, ¿sí? Ustedes conocen que hay un montón de causas donde hay presidentes involucrados, hay poderosos empresarios, ¿sí? Y todo eso tiene que resolverlas un juez, ¿sí? 1, 2, 3 jueces, un tribunal, ¿sí? Bueno, yo quiero que quede claro ese punto. Lo demás, bueno, yo no les voy a pedir cómo se nombra o cuántos miembros tiene el Consejo de la Magistratura. Es importante que sepan que existe y cómo se nombra y nada más, ¿sí? Yo tampoco lo sé, vieron que yo también lo leí. ¿Mm? Bien, sigo con cámara apagada. Bueno, ahora quiero que veamos lo que les pido. Ahora sí, ahí me veo no sé por cuánto tiempo. Ahí me sale el cartelito. Bueno, quiero que veamos lo de la clase. Si me permiten, voy a entrar. Hay un foro, Organización Interna de las Dependencias Judiciales. En ese foro yo les estoy pidiendo, a ver si puedo entrar y compartirlos. En pantalla se los comparto. Ah, se encuentra cerrado el foro hasta las 21 horas. Sí, es verdad. Yo para que no me lo hagan antes de la clase, lo cerré y son las 8:10. Bueno, les voy a comentar un poco sin compartirles pantalla de qué se trata el foro. Bueno, en el foro es simple. Yo les estoy pidiendo que elijan un funcionario de los que vimos, puede ser el juez, el secretario, el auxiliar letrado, el jefe de mesa de entrada. Tenemos 5 o 6. Y cada uno tenía varias funciones. Entonces, ustedes eligen uno y ponen una función o dos, las que quieran, no lo hagan muy largo, así el compañero que sigue puede leer su intervención, agregar algo. Yo ya agregué al foro, fui la primera que intervine, ¿sí? Y agregué al juez. Y puse una sola función que tiene el juez.
Por ejemplo, si Patricia entra ahora a las 21, mañana cuando empiece a completar la clase, y cuenta, me hace ella elige uno, elige el secretario, pongamos, va en orden. Y dice que el secretario es la mano derecha del juez, el que hace los proyectos de resoluciones, o los borradores de proyectos. Y comenta algo que es el juez. A Paula se le olvidó o no agregó que el juez también es quien nombra o propone uno de los funcionarios para cubrir la vacante de, no sé, auxiliar letrado, de secretario. Recuerden que el juez tiene esa función, ¿sí? Elige dentro de todos los currículums que le llevan las personas que quieren acceder a ese puesto, un candidato, o dos o tres, bueno, tiene que elegir uno y proponerlo, ¿sí? Bueno, entonces Patricia comenta esa función y comenta algo del auxiliar. Entonces, sube Lourdes, comenta algo del juez, perdón, algo del auxiliar y ella elige, perdón, del secretario y ella elige un auxiliar. Y así vamos armando un foro en donde ustedes se vean obligados a hacerle una devolución al compañero y crear algo de ustedes. La devolución al compañero cuando ya no haya más que comentar, bueno, sí, coincido que el secretario hace esto, esto y esto, o no pongan nada si ya no hay más nada que agregar, ¿sí? Como el compañero ya puso todas las funciones y no conozco ninguna más, paso a nombrar el que elijo yo, no sé, un administrativo de mesa de entrada, ¿sí? Porque al final del foro nos vamos a ir quedando eh, sin funciones de los empleados de la Administración de Justicia. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Como es simple. ¿Sí? Y más que nada es un ejercicio como para ir viendo y leyendo también, obligarnos a leer al otro compañero, porque para eso son los foros, ¿sí? Para ir interviniendo y comentando eh, la intervención que hace el otro. Yo intentaré, no quiero comprometerme porque estoy con una carga laboral terrible, eh, haciéndoles intervenciones. Generalmente lo hago, me tomo un catitín por ahí, no, un cafecito, un mate y voy contestándoles eh, porque el foro es obligatorio y tiene nota, ¿sí? Así que cuando ustedes completen, yo con la devolución los voy a ir evaluando, ¿sí? Bien. Esa es la actividad de esta semana. Muy bien. Bueno, como la Bien. clase terminó y terminó antes, si alguien tiene alguna duda o quiere comentarme algo, aprovechemos los minutitos que quedan. Si no, los dejo en absoluta libertad para que apaguen la cámara y se dediquen a sus familias y descansen. No sé, si les quedan dudas de lo de la semana anterior. Veo que está Juan, me lo había saludado Juan. Hola Juan, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Ahí prendió la cámara. ¿Dudas? Es fácil esta clase, es teórica prácticamente. Profe, Sí, yo tengo una pero chiquitita, más que anotarla y para llevarla en claro. Cuando el expediente decía que estaba en despacho, más que nada para anotarlo y tenerlo. se cortó Lourdes, te entendí, se quedó congelada tu imagen. Te entendí hasta que el expediente estaba en despacho y no entendí más. Que cuando explica Otra vez se congela. Se con corta, una sí, letra, ¿se corta? Si se me se corta a mí corta. o A a ver, vos, Lourdes, ¿alguien la escucha? Si no, No, escribilo no, en el se corta, foro. sí. Se se está corta. Ah, cortando, capaz, sí. bueno, Sí, se Escribilo corta. no en el foro, sino en los mensajes por ahí para así te contesto. ¿Te parece? Ahora te contesto por el chat y todos los vemos también.
No sé si se desconectó Romy. No, no era Romy, era Lourdes. O me escribió. Ah, se me salió de la sala. Claro, no tiene internet. Estoy escribiendo en el grupo de WhatsApp. Si quiere hacer la pregunta por ahí, por acá, se la respondo y ya la vemos todo. Bien. Sí, de todos modos, tema expedientes lo vamos a ver. Tenemos una clase reservada pura y exclusivamente para expedientes, ¿sí? Porque tiene esto que les hablaba de los plazos, de este, el despacho en letra, de cómo se maneja a través de la MEB, eh, es importante. Mm. Ustedes, Patri y Juan, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieren consultar? No, por el momento no. Es No, muy... Bien. Bueno, estoy a disposición, tanto en el WhatsApp, como acá por el aula. Si tienen dudas, en la semana me consultan, como siempre. Y, ¿cuál es el No, ejercicio que hay que hacer? ¿cómo, Juan? ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer? Que no escuché bien, el de esta clase. No te entiendo, Juan. No sé si... Es Ah, que yo no tengo internet tampoco muy bueno, estoy como Lourdes. mando mensaje. Dale. Ah, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer? Bien, Juan. Es un foro. En el foro Ah, sí. tenés que elegir un funcionario y comentar alguna un funcionario o un empleado, ¿sí? De la Administración Interna de Justicia, de lo que vimos hoy en la clase de hoy. Y comentar Bueno. alguna función que realiza. Entonces, el compañero que te sigue va a elegir un empleado o un funcionario, va a comentar la función que él quiera y va a agregar una de la de tu intervención, ¿sí? Entonces, si vos sos el primero en intervenir, yo ya intervení en el foro y puse la función del juez y puse que el juez es el funcionario, creo que puse que es el responsable de todo el juzgado. Entonces, ahí vos elegís a tu empleado, a tu funcionario que vos vas a poner, le pones una o dos características, no pongas todas, si el compañero que sigue puede agregar una a él, y comentás una de la del juez. Entonces, esto es un ejercicio de foro, te obliga a leer en la anterior y poner algo vos para que el que te siga vos en la participación en el foro lea el tuyo y continúe con uno. En algún momento va a pasar que se van a terminar las funciones y los funcionarios. Entonces, llegado ese caso, no somos tantos compañeros volvemos a empezar o comentamos alguna particularidad que se le haya olvidado a alguno de los que intervino, ¿sí? ¿Me entendés, Juan, cómo es? Listo, ¿Sí? Es listo, un sí, ejercicio de entendido. foro, básicamente. Sí, ¿Sí? Bueno, sí, me quedó claro ahí. Ujú. bien. Paula, siempre con esta clase testigo, ¿verdad? Con el juzgado civil y comercial. Sí, 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 con el caso testigo. Sí, 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 sí. De todos Bien. modos, ¿ustedes conocen algún otro? Bueno, vieron que yo les decía que usé uno muy básico, o sea, con pocos empleados, pero puede haber, pero básicamente son esas las funciones y después dos o tres auxiliares, 10, según el tamaño del juzgado, ¿sí? El jefe siempre es uno, el secretario puede haber dos o tres,
y es responsable de su secretaría, que a la vez tiene sus auxiliares y sus empleados, ¿sí? Es en ese orden. Después el tamaño depende de la jurisdicción donde nos toque trabajar, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que quieran? Hoy tenemos tiempo, son y 20. Pero bueno, si se quieren retirar, no hay problema. Está bien. Bueno, no, esperaba para ver la pregunta de Lourdes. Sí, Por... acá Lourdes escribió, justo lo estaba leyendo. Pone, ¿cómo era más que nada la selección de los jueces? Si bien entendí que se seleccionaba a los mejores candidatos y luego es dirigido al Poder Ejecutivo y partiendo del mejor de todos los candidatos, es llevado al Senado de la provincia. Luego, ¿qué seguía? Bien, ahí Lourdes se está olvidando que es el juez, es el que hace la elección. Luego, le tendría que contestar, va al Consejo de la Magistratura. Luego, ahora le contesto, porque esto es así, les contesto verbalmente a ustedes y después a Lourdes se lo escribo, porque no puedo. Las dos cosas no me salen. Tenemos, el juez, una de las funciones que tenía era la de seleccionar un candidato, ¿sí? Porque ¿dónde llevamos los currículums? Siempre los dejamos en juzgados, ¿sí? Cuando vamos a buscar un cargo. Bueno, entonces, el juez eleva el candidato que él selecciona. Eso va al Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura hay una base de datos donde los jueces rinden exámenes. Entonces ahí se agregan al pedido del juez 2 candidatos más, ¿sí? Esos 2 candidatos integran una terna. Esa terna que se eligen por idoneidad y por el puntaje obtenido en los exámenes, ¿sí? Para ser jueces hay exámenes. Por eso es un concurso de antecedentes y oposición, ¿sí? Estos exámenes se publican, si hay oposición por alguna condición de falta de idoneidad que tenga el juez, se puede recusar, ¿sí? Todo tiene un proceso, ¿sí? Pues son funcionarios públicos, como todo funcionario público tiene un proceso. Bien, una vez que todo esto ya es salvado, esa terna va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo selecciona a un candidato, ¿sí? Dice, este es el que me gusta a mí. Esa terna va con esa elección del presidente al Senado. El Senado acuerda o rechaza al candidato que eligió el presidente o el gobernador, en este caso estamos hablando de una provincia, ¿sí? Ustedes recuerdan el caso de García Mansilla y Lijo, ¿verdad? Lo vieron en los medios, muy actual. Esto sucedió hace menos de un mes, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el Senado no le dio acuerdo al presidente de la Nación para nombrar a Lijo. El problema ahí era con el juez Ariel Lijo, que era el candidato que tenía elegido el presidente de la Nación para ser el presidente, para ser, perdón, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Nacional, nada más ni nada menos, ¿sí? Mansilla, perdón, el hijo fue rechazado, ¿sí? Por lo tanto, no fue nombrado juez, ¿sí? ¿Qué pasó con García Mansilla? García Mansilla sí lo aceptan como juez, ¿sí? Y quedó designado como juez. Eso quedó así. Bien, entonces, el hijo queda fuera. Esto se tiene que volver a repetir. Nuevamente una terna. Porque ustedes entienden que la división de poderes funciona en esas instancias, con esas 3 instancias. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura está integrado por un montón de funcionarios, ya los vimos, hay de la Corte Suprema, hay de los colegios de abogados, hay del Senado, hay del Poder Ejecutivo.
Ahí se resuelve una cosa y se vota, obviamente siempre es democrático. Luego va al Poder Ejecutivo, quien elige de esa terna a uno, pero la terna sigue teniendo los 3 jueces, ¿sí? Luego va a la Cámara de Senadores y ahí tiene que contar con el voto, no sé si es de la mayoría absoluta o de la mayoría, ¿sí? De los que estén presentes. Y si es mayoría absoluta, tiene un quórum, si los que están presentes tiene otro. Esto es muy por arriba. Yo no les voy a pedir que sepan cómo se elige y todo el procedimiento, ¿sí? Habría que leer las leyes que yo les dejé ahí para ver puntualmente cómo es el procedimiento con toda la cuestión. Esto es un pantallazo, como yo siempre les digo, para que ustedes tengan una idea de cómo se eligen. Y cómo entre los 3 poderes hay independencia y un equilibrio y un control mutuo, ¿sí? Imaginen que el Poder Ejecutivo quería a ese juez de la Corte por alguna razón y el Poder Legislativo se lo rechazó, ¿sí? El Poder Legislativo está representado por varias corrientes políticas, ¿sí? No son todos del mismo partido político, por lo tanto, estaban en contra de lo que el Poder Ejecutivo, que es de un partido político, quería. Y esto es la democracia, ¿sí? Así funciona. Y es válido que así sea, ¿sí? Se tienen en cuenta todas las cuestiones y eh, las elecciones democráticas, ¿sí? Ahí adentro obviamente había cuestiones políticas, se intentó llegar a un acuerdo. eh, Ahora estoy en duda si se lo nombró o no se lo nombró, quedó como en suspenso, ahora estoy en duda. Lo voy a leer y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, porque ahora que les estoy hablando del hijo, tengo la duda si... sé que el hijo no pasó, pero García Mancilla no sé si renunció o quedó como ministro. Creo que no, que renunció. Tengo entendido que renunció también, Él ¿eh? renunció también, sí. Había quedado ahí como en un limbo, porque él, si bien tenía el acuerdo, él podía llegar a la corte, pero no había logrado la mayoría completa, entonces estaba porque solo una parte lo había votado y era como que cómo va a ser juez de la corte y va a decidir sobre las cuestiones de todo el país alguien que no tiene legitimación para estar ahí, ¿sí? Que no tiene el voto en la mayoría. Ya que creo que era ese, es muy técnico, tiene que ver con la cantidad de votos y bueno, pero así funciona. Y lo que ustedes tienen que entender que les va a servir es que eh, la independencia y el control existen entre los 3 poderes, ¿sí? Por eso cuando hablamos la clase anterior, hablamos que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y por eso es tan importante, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar como abogados y asistentes en uno de los poderes del Estado, con toda la importancia que eso amerita, ¿no? Exacto. Bueno, ahora le voy a tratar de contestar a Lourdes. Y si no, que vea la última parte del video, que va a quedar claro. Claro. Sí, también. Damos por finalizada la clase, ¿les parece? ¿Alguna dudita más? Ahora me parece que sí. No, Ahora ya estamos en horario y a mí no me gusta entretenerlos, No, nada porque más. la clase es de 1 hora y media y tenemos que cumplir el plazo. Bueno, cualquier duda, estoy a disposición, como siempre les digo. No duden en escribirme o en consultarme, ¿sí? genial. Muchísimas gracias. No, por Nos favor, a vemos la ustedes próxima por estar clase. ahí del otro lado. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.